Hola, en este video les voy a mostrar cómo las páginas de abrir cajas de CS les están robando sin que ustedes se den cuenta. Esto aplica para cualquier página de cajas que existe actualmente, Keydrop, SkinCloud, Hellcase, literalmente cualquiera. Y no me refiero a que alguna caja tenga más o menos chances de perder o de ganar que otra ni nada de eso, sino que literalmente les están escondiendo cosas y haciendo trampa de varias formas específicamente para que ustedes salgan perdiendo siempre. Hay dos problemas grandes que todas estas páginas tienen y el primero está en las cajas en sí. Para esto tenemos que saber un concepto básico que es el edge, que siempre está presente en cualquier juego de apuestas o de chances, sin importar si son cajas o una ruleta o lo que sea. Si quieren buscar por las dudas más información sobre esto, lo pueden hacer por fuera del video, no pasa nada. Es información que es algo básico de todos los juegos de chances y de apuestas. Lo pueden encontrar con varios nombres, se llama Vigorish, House Edge, House Cut y varios otros nombres, los tienen todos en la pantalla. Puede parecer algo complicado al principio, pero en realidad es muy fácil de entender y si se toman un poquito de tiempo lo entienden sin problema. Básicamente el House Cut o el House Edge, como le vamos a llamar, es un porcentaje a favor de la página relacionado con todo lo que el jugador apuesta y lo que puede llegar a ganar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es si vas a un casino y jugás algún tipo de juego en el que puedas ganar el doble de lo que vos apostás, por ejemplo apostás $10 y tenés chance de ganar 20, las chances generalmente no son realmente 50-50 y siempre la página tiene un poquitito más de chances de ganar que vos. Si quieren un ejemplo muy claro, tienen un juego básico de cartas, que seguramente lo conocen, en el que tienen dos resultados para duplicar su plata, pero las chances no son 50-50 porque hay una chance extra en el medio, en este caso del empate, que si llega a salir, todos los que apostaron en los costados pierden. Y por las dudas aclaro, este es un juego que saqué de una página de apuestas cualquiera, no tiene nada de malo esto, el House Cut o el House Edge no es algo realmente negativo, es algo que está presente en todos los juegos de chances, de cajas, slots, ruleta, blackjack y todo eso. Porque al final no hay que olvidarse que las páginas son una empresa, un casino, lo que sea, y están hechos para ganar plata. Y tiene que funcionar de alguna forma y sacar plata de alguna forma. Y esta es la forma más normal de hacerlo y está perfecto, no tiene nada de malo. El problema aparece cuando estos números son escondidos, de forma que una persona cualquiera no tiene ninguna forma de averiguar los números. O sí puede hacerlo, pero tiene que recurrir ya a páginas externas y pasar horas investigando y haciendo cuentas para calcular todas las cosas. Y ahora es cuando entramos realmente a las páginas de cajas. En este caso voy a usar Keydrop para el primer ejemplo, después voy a usar otra, pero se va a dar para cualquiera. Voy a tomar como referencia una caja que vale $500 en Keydrop. Usé una que era bastante cara porque tiene ítems llamativos y es algo que atrae a la gente, pero con cualquier caja va a pasar lo mismo. Como ven, esta caja, al igual que cualquier otra, tienen todos los ítems que le pueden salir junto con las chances acá arriba. Y si aprietan el botón de información, tienen las chances un poquito más explicadas, digamos, con el precio de los ítems, todas las condiciones que le puede salir y todo eso. Todos los números que ven acá son reales. Nada de lo que está acá, de las chances y todo eso, nada le está mintiendo. Realmente los números que están acá son reales y no hay nada mal con esto. Pero sí hay algo acá que no es para nada correcto y que son los precios de los ítems. Todos los precios que están acá son todos incorrectos. No hay ninguno que esté bien, literalmente ninguno. Si ven, por ejemplo, los guantes Fade Minimal Wear, supuestamente dicen que valen $1.600, pero si lo buscamos el precio real del ítem, como pueden ver, valen solamente $1.060. Hay una diferencia de más de $500 entre lo que dice la página y lo que valen realmente. Y eso significa que si vos llegás a ganar ese ítem de supuestamente $1.600 y lo sacás de la página y lo vendés, no importa por dónde lo vendas, por buff, por demarque, por donde quieras, terminás con un poco más de $1.050. Con solamente hacer eso, con solamente sacar el ítem de la página y venderlo, perdiste más de $550. Esto es algo que se da con todos los ítems de la página y siempre pasa lo mismo. Las páginas usan como justificación de su precio que ellos usan el precio supuesto de Steam de los ítems. Por eso no es solamente incorrecto porque muchos de los ítems que están acá no están a la venta en Steam ni siquiera, porque valen más de $2.000, así que eso es mentira directamente, sino porque directamente no tiene nada que ver el precio de Steam con una página que acepta plata de verdad como método de pago. Si vos estás pagando plata de verdad, deberían usar el precio de verdad de los ítems, no un precio inflado que no tiene nada que ver con plata real. Y ahora, al saber esta diferencia de precio, vamos a calcular el House Edge que les dije antes para esta caja específica. Acá les hice una tabla en Excel con toda la información de esta caja. Como ven, están todos los ítems, con todas las chances que toda esta información en la página que da. Yo solamente lo único que hice fue copiarla a un Excel. Y el precio que te da la página. Está toda la información copiada uno a uno como está en la página. Y al final lo que hice fue agregar una columna extra con el precio real de todos los ítems. Estos precios los saqué de Buff, que es el precio real de cada ítem, y el precio que ustedes lo van a poder llegar a vender si es que usan una página externa para venderlos. Si hacen los cálculos del Edge, van a ver que en el resultado es que Keydrop gana un poco menos del 14% por cada caja que ustedes abren. Este número es bastante alto comparado con un 6%, por ejemplo, que suele tener algo como el slots o la ruleta o cosas así. O bueno, el 2% que tiene el blackjack, que es un número bastante bajo. Pero igualmente vamos a decir que está bien porque bueno, vamos a darle por lo menos eso a la página. Tienen un House Edge bastante alto, pero está, es real, ponele, y no está mal. Pero si calculan exactamente lo mismo, pero en lugar de usar el precio roto que ellos te dan, usan el precio real de los ítems,
ítems. El Ledge pasa de un poquito menos de 14% a más de 35%. Literalmente 2 veces y media más de lo que la página que dice que tiene. Esto significa que cada vez que ustedes abren esta caja, la página estadísticamente gana un 35% del valor de la caja. Y esto es un número que no tiene ningún sentido y nadie debería jugar a nada con estas chances de perder. No solamente eso, acuérdense que este número es imposible de ver o calcular con la información que les da la página. Yo tuve que pasarme un gran rato pasando toda esta información, haciendo los cálculos del Edge y no solamente eso, sino que buscando los precios de todos los ítems para cada condición y armando esta tabla. Porque esto es algo que la página nunca te muestra, ni siquiera te avisa qué pasa. Y ahora pasamos al segundo problema grande de estas páginas, que es algo que nunca podés ver en ningún lado de la página y solamente lo llegás a ver una vez que ya metiste tu plata, ya la gastaste en cajas, ganaste algo y lo querés retirar. Nunca antes, hasta que llegues a ese punto, vas a poder ver este problema. Y en este caso vamos a usar Skin Cloud como ejemplo, pero la mayoría de las páginas tienen este mismo sistema y va a pasar lo mismo. Esta es una captura que me mandó por mensaje una persona que me quería vender un ítem que se había ganado en una página, que se ganó una Dragonlord Battle Scarred, pero la página no la tiene disponible para retirar y le ofrecen cambiarla por otra cosa del mismo valor para poder retirar algo y venderlo o hacer lo que quiera con eso. Otra vez hice una tabla copiando toda la información que le muestra la página con todos los ítems que le ofrecen y sus precios, y como pueden ver acá, valen más o menos lo mismo que la Dragonlord que ellos le ofrecían. Como ven, la Dragonlord vale $2.345 según la página y todas las otras opciones valen entre 2.230 y 2.320 por ahí. Está bien, es una diferencia razonable para cambiar tu ítem y tenés otras opciones para retirar, eso no tiene nada de malo. Pero, una vez más, si comparamos el precio real de los ítems, una de esas opciones vale literalmente menos de la mitad de lo que ellos te dicen. El combo de el StatTrack M9 Fade Factory New con el StatTrack M9 Autotronic, supuestamente ellos vale $2.330, pero en realidad vale $1.162, literalmente menos de la mitad de lo que te están diciendo. Y todavía eso no es todo. Justo el ítem que vos no podés retirar, que fue el ítem que te ganaste, es el único ítem de toda la lista que tiene el precio correcto. Tenemos 20 ítems en la lista, 19 de esos ítems están disponibles para que vos los retires, solamente uno no está disponible y justo ese 1 de 20 es el único ítem que tiene el precio correcto. No me parece que es una coincidencia que justo el único ítem que vos no podés retirar sea el que tiene el precio correcto. Con esta herramienta de cambiar ítems, que la gente piensa que es algo bueno porque les dan varias opciones y todo eso, con solamente usar esa herramienta están perdiendo entre un 25 y un 50% de su plata una vez más. No solo tienen una gran chance de perder plata al abrir cajas, sino que después en muchos de los casos están obligados a pasar por esto y perder una gran parte de su plata de nuevo. Y lo peor es que en muchos de los casos no es algo opcional y estás realmente obligado a hacer esto si querés sacar tus ítems, porque la página te está dejando abrir cualquier caja constantemente y no les importa si ellos tienen o no el stock de ese ítem. Entonces, o vos vendés tu ítem de la página y seguís abriendo cajas todo adentro de la página y perdiendo más plata todavía, o esperás meses y meses para sacar un ítem que puede ser que nunca aparezca, o perdés la mitad de tu plata cambiando por otro ítem y no tenés otras opciones, porque está todo encerrado en esa página, y si ellos no quieren que vos saques un ítem con un buen precio, ellos no te van a dejar hacerlo, y sí o sí estás obligado a perder más plata todavía. Y por todo esto es que no deberían usar estas páginas y tampoco deberían ser mostradas en ningún lado. El concepto de abrir cajas en páginas y todo es muy lindo, está lindo, es divertido, si quieren, está bien, pero si ustedes les permiten que estas páginas les roben, nunca van a tener una razón para mejorar y dar un servicio como realmente se debe. Como todas las páginas de cajas hacen lo mismo, simplemente no tienen ninguna razón para dejar de esconder información y robar, porque siguen funcionando igual. Y eso no va a cambiar al menos que la gente las deje de usar y también la gente las deje de promocionar por todos lados. Espero que les haya sido útil la información y bueno, no abran cajas. Bye.